Buenas tardes. Le damos la bienvenida a este maravilloso espacio de conocimientos a través de la maestría en procesos pedagógicos y gestión de la educación infantil. Con la maestría en neuroeducación y desarrollo infantil, les presentaremos el tema del cerebro del niño. Este es el equipo número 1 y está compuesto por Maydi Javier, Bellairis Mateo, Natalie Solís, Jennifer Jiménez, Marinelis Carvajal, Génesis Díaz y que les habla Danesca Colcín. En esta oportunidad les estaré presentando el tema la estructura del cerebro humano. Como bien sabemos, nuestro cerebro es uno de los órganos más complejos y a la vez uno de los más estudiados para comprender la actividad del hombre en diversas dimensiones. Este es un órgano de grandes dimensiones entre 1300 y 1500 gramos, siendo así el desarrollo humano el de más alto nivel entre todos los mamíferos. El cerebro humano está compuesto de dos grandes dimensiones cuya estructura tiene una simetría natural, denominado hemisferios. Estos a su vez están conectados mediante un conjunto de fibras llamadas cuerpos callosos que permiten la conectividad de información entre ambos hemisferios. Este a su vez está formado por un conjunto de lóbulos dentro de los cuales están el lóbulo frontal. Están asociados con una serie de procesos que van desde el control motor hasta las funciones ejecutivas tan complicadas como la planificación y la toma de decisiones. En la parte posterior del lóbulo parietal se sitúa el procesamiento de las informaciones táctiles y la creación de representaciones corporales en el espacio tridimensional que nos rodea. Está el lóbulo occipital, que sirve para procesar las informaciones visuales e incluye áreas específicamente vinculadas al procesamiento de atributos, tales como el color y movimiento. Por último, tenemos el lóbulo temporal, que contiene las áreas que son responsables del procesamiento de las informaciones auditivas y sociales, y en este lóbulo también se hallan estructuras subcorticales importantes para el aprendizaje y la memoria, como es el hipocampo, y asimismo para las emociones, la amígdala. En el desarrollo del cerebro, puede dividirse en 5 partes o 5 capas, dentro de las cuales está el prosencéfalo, que es el portal de entrada de todas las informaciones sensoriales y regula los procesos sensoriales y motores que son esenciales para la planificación y el control del comportamiento. Está el mesencéfalo, que proporciona el procesamiento de percepciones y reacciones sensoriales de bajo nivel y desempeña un papel fundamental en la motivación. Por último está el rombencéfalo, que ejerce el control de funciones básicas como la respiración y los latidos del corazón, además de tener un rol destacado en cuanto se refiere al equilibrio y el aprendizaje motor. Aunque se han identificado numerosas áreas diferentes del cerebro, ninguna de ellas actúa jamás independiente de las otras, sino más bien que trabaja en conjunto para brindar un mayor desarrollo en el sistema nervioso y las demás áreas del sistema humano. Hola, yo les voy a estar hablando de la localización de las funciones de este órgano. A medida que se desarrolla el cerebro, ya sea desde antes de nacer o ya en la edad adulta, sus distintas partes se ponen al servicio de funciones específicas. Por ejemplo, el movimiento está controlado por 3 estructuras que están interconectadas entre sí. Estas son la corteza motora, los ganglios basales y el cerebelo. Las emociones se encuentran en el sistema límbico y a su vez está formado por el hipotálamo, el hipocampo y las amígdalas. Por otro lado, tenemos la cognición social, que esta depende en gran medida de las amígdalas y de la corteza temporal. Además, el proceso de lenguaje se encuentra localizado de manera predominante, pero no específica, en el hemisferio izquierdo. Por ejemplo, el área de Broca es la que se encarga de la producción del lenguaje, mientras que el área de Wernicke se encarga de la comprensión lingüística. Otras partes del cerebro que se encuentran involucradas en el lenguaje son las que tienen que ver con la audición y también las que tienen que ver con la visión. Por otro lado, tenemos la localización de la memoria,
esa va a depender del tipo de memoria. Por ejemplo, la memoria a largo plazo está relacionada con la corteza frontal, mientras que la memoria a corto plazo está relacionada con el hipocampo. Por último, tenemos la planificación, que es un aspecto importante del funcionamiento cognitivo superior, y está relacionada con la activación de los lóbulos frontales y en particular de la corteza prefrontal. Gracias. Ahora yo voy a continuar hablando sobre los pilares del cerebro. Los pilares del cerebro son las neuronas, llamadas así porque son las responsables de todas las actividades que el cerebro realiza. Las neuronas son las células funcionales del tejido nervioso que se conectan formando redes de comunicación que transmiten señales con rapidez, precisión y a larga distancia. Estas son las unidades básicas del trabajo que realiza el cerebro. Las funciones a las cuales se encarga el sistema nervioso son gracias a las reacciones entre las neuronas. Cada neurona tiene 4 pilares esenciales que le permiten ejecutar de manera precisa su trabajo. Estas son las dendritas, que sirven para recibir la llegada de señales provenientes de otras neuronas. También está el cuerpo celular, que sirve para integrar todas las informaciones que llegan de distintas señales. Está el axón, por el medio del cual se transmiten los impulsos eléctricos que van a generar la acción que va a provocar en ese cuerpo. También están las terminales axónicos. Por medio de la señal pasa a otro axón, en donde la energía en la mayoría de ellos se transforma de química a energía eléctrica, para poder ser transmitida a la siguiente neurona. Las dendritas, los axones y las células gliales componen la denominada materia blanca del cerebro, o sea, que son la materia prima del cerebro, con la cual el cerebro puede trabajar. Muchas gracias. Bien, la corteza cerebral. La corteza cerebral es una capa fina de neuronas que cubre la superficie del cerebro y tiene un grosor de 3 a 4 milímetros. Cuenta con 6 capas distintas, cada una de las cuales tiene su propia mezcla de tipo de neurona y de conectividad. Durante el desarrollo de la corteza cerebral se articulan una serie de capas que a medida que las neuronas migran hacia su meta, se forma un conjunto de regiones con funciones particulares. Es aquí cuando empieza a ocurrir la imaginación, el lenguaje, el pensamiento, la atención y otros aspectos generales que se generan en esta parte. Luego pasamos a lo que son los neurotransmisores. Cuando hablamos de neurotransmisores, nos referimos a aquellas sustancias químicas aquellas sustancias químicas creadas por el cuerpo y que transmiten información de una neurona a otra por medio de la sinapsis. Cuando esto ocurre, la sustancia química se libera y actúa. Si bien sabemos que la sinapsis es una transmisión de impulsos nerviosos entre 2 o más neuronas. Cuando esto pasa, entonces que se actúan y estas son capaces de llevar cualquier tipo de información a través de nuestro cerebro. Existen distintos tipos de neurotransmisores, cada uno de ellos con distintas funciones y además con distintas regiones dentro de nuestro cerebro. Entre estos neurotransmisores está el glutamato, el ácido gamma, la dopamina, entre otros más. Hay que destacar que hay 2 neurotransmisores que son omnipotentes, ya que estos se encuentran casi en todas las neuronas que están en la estructura cerebral. Estos 2 neurotransmisores son incluso considerados los más importantes. Estos son el glutamato y el ácido gamma. Muchas gracias. Buenas tardes, yo continuaré hablándoles sobre los sistemas y caminos que componen el cerebro.
Nuestro cerebro está constituido por caminos los cuales cumplen funciones específicas o particulares y se conexionan entre sí. Existen dos caminos principales que juntos forman el sistema mesolímbico, los cuales poseen neurotransmisores y que actuando dentro de ellos la dopamina y la serotonina. En sentido amplio, podemos decir que ambos sistemas se ocupan de funciones de cómo se relaciona o comporta el sujeto en un ambiente determinado. Por un lado, tenemos el camino de la dopamina o del deseo. Este se encarga de conectar las partes del tronco encefálico que actúan cuando experimentamos estímulos motivadores con las partes de la corteza prefrontal, que controlan lo que conocemos como la atención y las funciones ejecutorias. Dentro de esa parte o camino se realizan funciones básicas como la motivación, el placer, la euforia, la función motora o la afinación, la compulsión y la perseverancia. Por otro lado, tenemos el camino de la serotonina o camino del bienestar. Este conecta algunas partes del tronco encefálico con la corteza. Los trastornos producidos en este camino se derivan de estados de ansiedad, depresión, comportamiento obsesivo-compulsivo. También ejerce funciones de el humor, el pensamiento, la memoria, el sueño y la cognición. La maduración o fortalecimiento de ambos caminos durante la primera infancia son indispensables, puesto que contribuyen a que las facultades en evolución del niño se manifiesten en comportamientos más complejos y planificados. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Buenas, yo les continuaré hablando sobre el cerebro único, niño único. Sabemos de antemano que cada persona adulta es diferente a otra en apariencias, gustos, modos de ser, entre otras cosas. Lo mismo pasa con los niños. Las diferencias con los niños se manifiestan muy pronto después de nacer. Algunos son irritables, tímidos, distraídos, mientras que otros son más sociables y prestan más atención. Para referirse a estas características, los psicólogos utilizan el término temperamento, que tienen una base biológica y cuentan con un componente genético junto a circunstancias previo al nacimiento. Estudios demuestran que el estrés experimentado por las madres embarazadas y las deficiencias en su dieta alimenticia pueden ejercer efectos a corto o largo plazo sobre el desarrollo del cerebro y sobre la conducta del niño. Otro de los factores que influyen en el desarrollo cerebral y a su vez en el temperamento es la genética. Esto se puede apreciar en la forma de ser de cada niño. Por ejemplo, el gen DRD4, que codifica un tipo de receptor de dopamina, está relacionado con el grado de apego de los niños hacia sus cuidadores. Estos factores y procesos que interactúan de modo complejo implican que cada niño es auténticamente único. Muchas gracias. Métodos de diagnóstico por imágenes del cerebro. En los últimos años se ha generado un gran interés por poner en relación el crecimiento y estructuras del cerebro con el desarrollo infantil. Esto se deriva a los progresos logrados en cuanto a los métodos que permiten la generación y comprobación de las ideas planteadas por los investigadores, puesto de que ahora esto se logra con mayor facilidad e inmediatez que antes. Haciendo uso de estos métodos, los neurocientíficos son capaces de crear mapas funcionales de la actividad cerebral basándose en los cambios registrados en el metabolismo, el flujo sanguíneo o la actividad eléctrica del cerebro. Uno de estos métodos es los PRE, potenciales relacionados con eventos. Emplean sensores colocados en el cuero cabelludo para medir pequeños cambios en la actividad eléctrica del cerebro, generados por descargas simultáneas de un grupo de neuronas. Así se puede deducir cuáles partes del cerebro se activan. La IRN, imagen de resonancia magnética. De estas existen dos variables. La estructural permite representar ópticamente la anatomía del cerebro, mientras que la funcional
es la que detecta los cambios en el nivel de oxigenación presente en la sangre dentro del cerebro y es muy útil para localizar la actividad. Para la realización de este estudio, las personas deben permanecer inmóviles. Por tal razón, cuando se le va a hacer a niños, se debe de esperar a que estos estén dormidos. Cabe destacar que este tipo de estudio se realiza constantemente, pues es el que detecta cuando una persona sufre un accidente cerebrovascular o más conocido como ACV. La NIRS, espectroscopía del flujo, espectroscopía de infrarrojo cercano, es un método de representación óptica relativamente nuevo. Es muy efectivo para usar con los niños pequeños, ya que esta permite moverse de manera normal e incluso realizar algunas actividades. Consiste en poner un gorro provisto de emisores y detectores luminosos en el cráneo. A través de este se pueden detectar hasta los más mínimos cambios en la oxigenación sanguínea del cerebro, proporcionando mapas de la actividad cerebral, al igual que la IRM, solamente que este posee una mayor resolución. Con la ayuda de todos estos métodos, los neurocientíficos crean patrones de la funcionalidad del cerebro y datos estadísticos, los cuales permiten que los médicos realicen sus tareas mucho más fácil al momento de detectar alguna enfermedad neurocerebral. Gracias. El micrófono, Doris. Muchas gracias a todos por compartir con nosotros en este maravilloso espacio de aprendizaje virtual por medio de la asignatura Neurodesarrollo y Educación Infantil. Te invitamos a seguir en nuestras redes sociales para que continúes aprendiendo sobre el desarrollo del cerebro desde la concepción. Muchas gracias.